Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por seguir con nosotros. Les prometí una pregunta que me parece interesante. Entendemos todo esto. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre el rol de la oposición per se en todo esto que está aconteciendo en nuestro país? Ha sido, cuénteme. Bueno, nosotros como oposición... ¿Usted entiende que usted es la oposición generalizada o una oposición quizás que refleja pues pensamientos emergentes, personas diferentes, no sé? ¿Usted se siente catalogado dentro de la oposición completa? ¿Usted se siente identificado con el resto de los partidos que están haciendo oposición? Es que hay oposición y oposición. Es decir, la oposición no es monolítica, o mejor dicho, no es similar todos los componentes. Precisamente por eso hay una diversidad de organizaciones políticas. Nosotros, como Alianza País, cada cabeza es un mundo, dicen los dominicanos. Somos una propuesta política alternativa y emergente a lo que es el sistema de partidos tradicionales. Y eso es lo que en alguna medida justifica nuestra propia existencia. Existimos como partido precisamente porque queremos dejar atrás esa vieja política. ¿Por qué los partidos tradicionales? Bueno, los que han básicamente gobernado. Unos han desaparecido, se han unido, se han cambiado, han migrado, han transfugado, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? No, pero lo que quiero decir es que muchos de ellos al pasar por el poder quedan desvencijados en una parte importante de esos partidos, sobre todo porque muchos de ellos se fundaron en un liderazgo caudillista, por ejemplo, y luego no pudieron levantar vuelo. ¿Cuál sería la piedra de lanza que podría tener un partido sin los recursos que tienen los partidos grandes tradicionales? Que eso es una cosa. Y vamos a hablar de eso, de los presupuestos. Yo creo que usted va a tener algo que decirme de eso, de los presupuestos que se le están dando a los partidos, cómo viene esta ley electoral, todo esto. No sé si es equitativa. Entonces, ¿cuál sería la forma? Bueno, nosotros... Porque es que parece, o sea, no parece haber una brecha. Sí, pero nosotros creemos que la fórmula es muy sencilla. ¿Ah, sí? Es practicar la política de manera diferenciada, de ese estilo y de esa visión de la política para ir a enriquecerse y para reproducirse en el Estado. Pero todo el mundo dice eso, licenciado. Sí, pero nosotros no solamente lo decimos, lo practicamos. Entonces, al final del día, llega un momento en que la propia población pasa balance, o poco a poco va pasando balance. La cuestión es que ese es un aspecto, no solamente decir que somos diferentes, sino practicar la política de manera diferente, con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero por otro lado también tiene que ver la posibilidad de construcción de una propuesta, el poder articular una propuesta de país que pueda hacer respuesta a los grandes problemas que hay en una nación o en esta nación. A mí me gusta así, como yo siempre digo, dígame los números, Nos dieron muchos números, tuvimos muchos números, que vi muy pocas refutaciones de la oposición precisamente, como con números en el discurso presidencial. Por ejemplo, se habló tanto. Yo realmente vi pocas respuestas que fueran así mismo. O sea, no, pero usted se equivocó por esto, no fue así, porque ahí volvemos. Una cosa es lo que yo siento, una cosa es mi percepción. Otra cosa es lo que los números hablan. Hábleme de los números. No, los números, podemos hablar de los números. Por ejemplo, este partido y este presidente han endeudado de manera irresponsable este país. Hay un préstamo nuevo ahora para emergencias, vamos a hablar de eso. ¿no? Pero vamos a ver de esos números. El presidente Danilo Medina ha llevado la deuda pública a más de 41.000 millones de dólares. Que es del PIB. Y eso es el 52% del PIB. Es decir, estamos hablando de que solo en este año se va a pagar de servicio de la deuda 231.000 millones de pesos.
Yo que pensé que yo tenía problemas. Es decir que cuando hablamos de 231.000 millones de pesos, estamos hablando de un poco menos, digamos un 25% de todo el presupuesto. Es decir, estamos hablando de algo, de un endeudamiento irresponsable y grave que está hipotecando no solamente el presente del país, sino que está hipotecando el futuro. Con una deuda de 41.000 millones de dólares, en un país donde somos 10 millones de habitantes, eso significa que cada persona que nace, cada niño que nace con una deuda de 200.000 pesos. Cada niño que nace. Bueno, si se fuera a pagar equitativamente, me imagino que habrá pero lo que estoy diciendo es para que nos hagamos una idea. Es decir, todos los niños que están naciendo y que van a nacer, nacen debajo del brazo, no con un pan, sino con una deuda de 200.000 pesos. Entonces, eso nos da una idea de la encerrona en que está este país. Pero ¿qué resulta? Este presidente no solamente ha endeudado de manera irresponsable el país, sino que sigue haciéndolo, porque toma deuda para pagar deuda. Es más, los economistas precisamente en estos días han demostrado cómo se está tomando deuda para pagar intereses de deuda. No hay una reducción de la pobreza palpable, real, ¿no? Bueno, sería bueno preguntárselo a la gente. Porque uno va a los barrios y va a las comunidades. Ahora el que se acerca, por ejemplo, a la línea noroeste o a las provincias del suroeste y le habla de disminución de la pobreza, se pone a ser agredido, porque muchas veces es prácticamente un bofetón el uno decirle que porque una persona percibe más de $1 de acuerdo a estadística. Depende, no es lo que entra, es lo que se queda. Exactamente, usted ya salió de la pobreza. Es decir, manejar la pobreza como un concepto estadístico y además general es muy irritante para la gente. Es lo mismo que cuando se habla de los empleos. Es decir, aquí se habla de que se crean empleos, pero ¿qué empleo? Y se habla del emprendedurismo. Y entonces ellos contabilizan un joven que está en un semáforo limpiando cristales, que tiene un instrumento, ese es un emprendedor. Y entonces cuando recibe el otro que tiene un perro, que está vendiendo, o 2 perritos, ese es otro emprendedor. Y eso es una microempresa. Y son marca país también, nadie puede negarlo, porque nada más se da aquí. Entonces muchas veces estos son estadísticas bochornosas. Ahora, no hay inversiones, porque fíjese, yo digo que yo siempre tengo la teoría de que no todo puede ser malo, de que tiene que haber cosas buenas. Mira, pero la mejor muestra educación, obras públicas, la mejor energía. muestra es que si las cosas estuvieran como la presenta el presidente, las personas no se quisieran ir de la República Dominicana. Y todas las encuestas muestran que más de un 60%, sobre todo de los jóvenes, se quieren ir de la República Dominicana. ¿Y cómo entonces la gente va a estar pensando? Oigan bien lo que significa irse del país. Es una aventura. Ahora, eso no tiene que ver mucho con esos conceptos globales infiltrados también, porque yo creo que el problema migratorio está regado por todas. Pero normalmente las migraciones así se deben a crisis, a falta de oportunidades. Una cosa es que yo viaje por el mundo con todo resuelto, a estudiar, o que me hayan ofertado un empleo y yo vaya a un empleo seguro a otro país. Y otra cosa es que yo me aventure en una yola, o que yo me aventure a conseguir una visa de migración para visitar un país, y yo con la idea de quedarme incluso viviendo en ese país como un migrante ilegal. El que toma esa decisión está desesperado. Y hace eso, solo hace eso una persona que no sienta que tenga la oportunidad en su país. Porque ¿qué significa eso? Dejar su familia, dejar su entorno. No lo han dejado desde antes, hablando de los jóvenes, porque eso es algo que uno ve a veces preocupado, ¿no? De que la juventud está pues con unos valores muy diferentes a aquellos valores con que nosotros crecimos, ¿no? Yo últimamente he visto cosas en redes y demás. Óigame esto.
Esa es la juventud que ha creado este partido. Pero esa juventud tiene como 20 y pico de años. No, el PLD subió al poder en el 96. Del 96 aquí al 19 son 23 años. Es difícil cambiar generaciones. Sí, pero estamos hablando de que este partido, esto que precisamente hemos llamado una dictadura de partido, ha tenido la oportunidad de desarrollar políticas públicas que hubiesen podido desarrollar valores. Es precisamente un partido que ha tenido tanta oportunidad, que ha manejado la cosa pública durante tantos años, pudiendo definir políticas para la niñez. Esos jóvenes que hoy tienen 23 años nacieron en el gobierno del PLD. Esos jóvenes fueron adolescentes en el gobierno del PLD. Esos jóvenes se hicieron ya adultos, llegaron a la mayoría en el gobierno del PLD. Es decir, el PLD ha tenido toda la oportunidad de definir políticas públicas a esos niveles para tener otra calidad, no esa situación que hoy vemos en una parte de la juventud, donde precisamente lo que usted señala, la ausencia de muchos valores o la falta de oportunidades. Solamente hay un dato que es para uno impactarse y que muchas veces no lo examinamos. Prácticamente un 50% de los jóvenes que ingresan a la educación formal desertan. Es decir, entonces pongámonos a pensar, si un joven que se hace bachiller o que se hace técnico o que se hace profesional tiene pocas oportunidades en la República Dominicana, imagínense lo que es un joven que en 6º grado desertó de la escuela, o que llegó al 8º y no continuó, o que no terminó el bachillerato. Entonces, todavía las posibilidades de que este joven encuentre oportunidades son mucho menores. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué sistema educativo tenemos que expulsa así? ¿Qué modelo de sociedad tenemos que expulsa así a nuestros jóvenes, tratado incluso a nuestros en este niños? espacio, porque si bien en muchas cosas estamos de acuerdo y realmente pues se han hecho pues inversiones palpables, y eso fue una de las grandes plataformas en que se lanzaron, por ejemplo, campañas incluso completas, esto de la educación y eso. Sí estamos muy recelosos en cuanto a qué se está enseñando en esos planteles y cuál es la formación, porque educación no es lo mismo que formar. Hay un tema que obviamente vamos a tratar. Pero por ejemplo, hay un punto que no lo quiero interrumpir, pero es que a mí me interrumpen, entonces ahorita nos cortan y dicen que yo soy la indecente. No. Vamos a venir con ese punto en un momentito y obviamente pues el Consejo Nacional de la Magistratura pues se ha convertido en la novela de las 12. No, y de las 6. Y de las 6. Y de las 8 de la mañana. Y seguimos hablando de eso todavía. Pero aquí vamos a hablar de una manera, como dijimos, de una manera pura. Volvemos en un momentito. Ya regresamos con Adelina.